Bienvenidos, Dios les bendiga. En esta noche tenemos la reflexión titulada Más cerca de lo que nos imaginamos. Salmo 145, 18. Saludos fraternos a todos los hermanos en El Salvador, Guatemala, Daly City, Colma, San Francisco y de todos los lugares. Mientras usted busca en su Biblia, Salmo 145, 18, dice así: en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Padre, gracias por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amigos míos, la luna está a 384.400 kilómetros de la Tierra. Eso es bien lejos. El Sol está mucho más lejos. Las galaxias más cerca están a miles de años luz, distancias inimaginables. Pero amados, cuando se trata de qué tan cerca está Dios de sus hijos, podemos decir con todo nuestro corazón que está más cerca de lo que nos imaginamos. Podremos estar cerca de nuestros parientes, podemos estar cerca de nuestros amigos, podemos estar cerca de nuestra comunidad, pero Dios está más cerca de nosotros que lo que nosotros estamos más cerca de las personas. Tengamos en mente que a veces nuestras circunstancias presentes nos hacen ver como que Dios está distante, como que está lejos. Pero Dios está en su trono de gloria. Son nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestras circunstancias que a veces nublan nuestro entendimiento. Y parece que interpretamos el silencio de Dios como ausencia, como olvido. Dios también guarda silencios. Hay momentos en que Dios quiere que meditemos, analicemos, razonemos y nos demos cuenta que las circunstancias presentes no deben determinar la distancia de su relación de Él con nosotros. La relación con nosotros siempre ha sido cercana. Dios no se aleja de sus hijos a menos que sus hijos lo rechacen, que sus hijos lo ignoren y que sus hijos le desobedezcan y maldigan su nombre. Mientras usted y yo no rechacemos, no nos rebelemos, no maldigamos su nombre, podemos contar 100%, escuche bien, apúntelo, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Eso lo explicó Pablo bien en el libro de Romanos, que yo quiero leérselo. En Romanos 8:39 el apóstol dice: ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol estaba consciente como un creyente maduro que ni la tribulación, 8:35 de Romanos, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni hambre, o desnudez, o peligro, o espada, nada nos podía separar del amor de Jesús. ¿Por qué entonces nosotros, cuando nuestras circunstancias son contrarias y cuando nos sentimos contra la pared, por qué nosotros recurrimos a quejarnos y a hacer a Dios responsable de nuestra condición simplemente porque no nos salen las cosas como nos gustaría que salieran? Y es que hay veces que las cosas no nos salen. El ser humano aprende probando, cometiendo errores, teniendo experiencias.
vivencias. Pero eso no quiere decir de que en la relación que Dios tiene con nosotros como sus hijos, como sus criaturas amadas, es una de descuido, de apatía y es una de distanciamiento. No hay distanciamiento físico que nos separe del amor de Dios. ¿Lo entiende usted? Literalmente se lo quiero decir. No hay nada que nos separe, nos distancie del amor de Jesucristo. Entre la luna y la tierra hay casi 385,000 kilómetros de distancia. Pero entre Dios y nosotros no hay distancia. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros y está en nosotros. Dios, amados míos, no es un Dios que se desatiende, no es un Dios que nos olvida, no es un Dios que por su silencio quiere decir que no está con nosotros. No. Algunas veces el silencio de Dios tiene otro significado. Nuestras palabras a veces limitan nuestra concepción y percepción de la verdad de la Escritura. A veces nuestra falta de conocimiento. A veces son las circunstancias que nos hacen tambalear. Un ejemplo, ¿se acuerda cuando Juan el Bautista estaba preso, estaba esperando el juicio, que terminó siendo decapitado? ¿Se acuerda usted que mandó a decir Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Por qué Juan el Bautista expresa ese titubeo, esa inseguridad? ¿Por qué usa esas palabras? Bueno, él sabía, y tal vez ya se le había indicado, que su cabeza había sido pedida. Había sido informado de que de ahí no saldría vivo. Había sido informado que todo el juicio estaba contra él y ya se había dado una sentencia. Entonces, creo que en las circunstancias que se encontraba Juan lo hizo titubear acerca de Cristo, porque Cristo en ciertos momentos no hizo lo que tal vez Juan pensaba que iba a hacer Cristo. Cristo no vino a derrotar a las legiones romanas en Palestina. Cristo no vino a sacar a empujones a Poncio Pilato. Cristo no vino a restregarle en la cara a los líderes religiosos del Sanedrín y al sumo sacerdote judío, Anás y Caifás. No vino Él a echarles en cara sus pecados, sus maldades, porque Jesucristo no vino a organizar ejércitos y milicias para luchar contra los romanos. Por eso, Juan el Bautista en sus circunstancias dudó y cuestionó y mandó a preguntar a Jesús. ¿Se acuerda? Aquel que en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan, él había dicho por revelación divina, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es posible que alguien con tanta revelación de Dios, con tanta cercanía, por qué Juan en este momento de prueba dice, ¿dónde está Jesús? Eso está en San Juan 1, 29 y 30. Le dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, porque Juan tuvo revelación. Pero Juan el Bautista en algún momento en su prueba vio como que la misión de Cristo no encajaba con lo que él había recibido de revelación. A veces entre nuestra circunstancia, el mensaje y revelación de Dios no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios actúa diferente a lo que nosotros pensamos? Y es que los caminos de Dios, dice Isaías 55, si usted lo puede leer cuando pueda, son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos, dice en Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
son mis caminos, dijo Jehová. Y es que la lógica, la interpretación que le damos a los eventos a nuestro alrededor no es necesariamente lo que Dios tiene en mente y lo que está permitiendo y lo que nos está pasando. Sí, a veces estamos muy embullidos dentro de un problema, embotellados en una crisis y no sabemos cómo salir y no vemos el mundo de afuera y no tenemos aire espiritual. Y eso hizo que Juan, dentro de la prisión y sus circunstancias, mandara a preguntar a Cristo: ¿eres tú el Cristo, el que esperábamos? Si él ya en 1, 28 y 29 había dicho por revelación divina: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que a veces los problemas nos ciegan, nos turban nuestro entendimiento, nos hacen pensar cosas diferentes y a veces hablar lo que no es. Hemos de tener cuidado de en momentos de prueba y aflicción nosotros quejarnos, dar opiniones e interpretar la Biblia o crear nuestra propia teología de los eventos. No necesariamente lo que usted está sintiendo y viendo es la realidad de cómo Dios ve y está haciendo. Dios puede permitir ciertas cosas, pero no quiere decir que está lejos de usted y de mí. No quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. No quiere decir que Dios se ha apartado y que usted y yo somos gente del olvido. No, nosotros somos la niña de Dios. Su espíritu está con nosotros. Pero las turbaciones del mundo hicieron al salmista en el Salmo 10:1 cuestionar qué tan cerca estaba Dios. Y yo se lo puedo mostrar. El Salmo 10:1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esta es una pregunta de retórica, indicando, es una pregunta que el salmista espera que Dios le revele y él contestar después. Es para hacernos pensar. No es una pregunta sí o no como respuesta. Es una pregunta que exige analizar y pensar dentro de lo que son el tejido y las fibras y los hilos del trato de Dios con nosotros. Ver que hay muchos matices y que sí y no cabe como respuesta. El salmista interpretaba que los momentos difíciles que vivía él y que vivía el pueblo y las persecuciones y los malos tratos y rechazos que recibía, pensaba que Dios estaba lejos. Y dice: ¿por qué está lejos, oh Jehová? Entonces emana o se deduce de que se espera de que el interlocutor, que en este caso es Dios, le responda. Dios ha de responderle después al salmista y él ha de entender, hermanos míos, que Dios está cerca de sus hijos, tanto que en el verso 17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y estás atento a tu oído. Y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Ves? El salmista luego contesta más después de que ¿qué tan lejos está Dios de nosotros? Es una pregunta de retórica que más tarde él ha de contestar y explicar. Dios no está lejos. El hombre que no tiene a Dios, explica él en el verso 11, dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo veré. Esa persona que el salmista menciona, el hombre acongojado, el hombre que no entiende a Dios, dice: Dios ha olvidado. Pero le pregunto, ¿olvidará una madre a su bebé que ama?
y lo ha esperado y lo anhela y lo ha concebido y lo ha traído al mundo? Jamás, jamás. Y si aún, dice Dios, nuestra madre nos dejara, Él con todo nos recogerá. En otras palabras, Dios tiene un corazón más tierno que el de la madre. La madre puede fallar, pero Dios no va a fallar. Los seres humanos somos cambiables, mutables. Actuamos de acuerdo a nuestros sentimientos, nuestros caprichos y nos equivocamos. Pero Dios siempre está cerca de sus hijos. Dios nunca ha dejado a los suyos abandonados. Abandonados son aquellos que se sienten amados míos, que no tienen a nadie, pero usted y yo no estamos abandonados. Usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. Ahora, a veces pensamos, como el salmista cuestionó al principio, ¿qué tan lejos? Porque las circunstancias difíciles nos hacen creer de que porque no ha habido en el instante un acto de liberación de parte de Dios, como que Dios no está con nosotros. Y yo quiero decirle que es ahí cuando Dios está más cerca de nosotros. Pero hay veces que aún la mamá águila tiene que dejar que sus pollitos, sus polluelos águilas, sus aguiluchos, extiendan sus alas, prueben el vacío. Dicen que hay tipos de águila que cuando ese polluelo águila se lanza, ellas van detrás de ellos y por debajo de ellos lo sostienen. Dios, amados míos, el águila puede fallar, la mamá puede fallar, pero Dios nunca va a fallarnos. En la naturaleza sabemos que hay osos. La mamá osa es bien protectiva de sus hijos y jamás los abandona o los desatiende. Si aún el instinto de los animales es de lealtad y fidelidad y cuido a su cría, permítame decirle que uno de los atributos de Dios es que es amor. En Dios siempre hay bondad y generosidad para sus hijos. Claro, nos ha dado manos para trabajar, pies para caminar. Dios nos ha dejado responsabilidades de sojuzgar y labrar la tierra. Pero que en algún momento venga una circunstancia difícil no quiere decir que Dios se ausentó de nosotros y ya no nos ama y ya no nos quiere y está enojado con nosotros. Dios no tiene esas emociones como la de nosotros, de frustración, que porque le fallamos dice este hijo ya no me sirve, este hijo ya no me ama, este hijo ya no me quiere. Él lo sabe, Él sí tiene razón para ver nuestro corazón y examinarnos. Pero nosotros dudar del carácter bueno, amoroso y amable de Dios, hermanos míos, no tiene espacio. ¿Por qué? Porque por la Biblia y por la experiencia, Dios siempre se porta como un verdadero caballero. Cuando caemos nos da la mano, nos levanta y nos dice, hijo, te golpeaste, aquí estoy. Es que a veces Dios permite ciertas cosas porque nosotros no lo tomamos en cuenta. Número 2, porque nosotros no pensamos bien en lo que vamos a hacer. Nosotros los seres humanos tendemos a accionar y a reaccionar de acuerdo a las emociones, pero Dios, amigo mío, jamás te dejará. Así que, ¿por qué no permitirle a Dios que nos revele que Él está más cerca? Y por eso el salmista en el Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Porque a quienes le invocan de diente a labio, pero no de corazón. Dios, amados, es un Dios que le agrada estar cerca de sus hijos.
¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto confiamos en su palabra? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro en este momento y le decimos, Señor, perdóname por lo que he pensado y permíteme desde esta noche yo creerte, yo servirte sin dudar y pensar que estás más cerca de lo que me imagino, porque no solamente caminas al lado mío, estás conmigo, Señor, estás dentro de mí. Padre, gracias por tu palabra. Bendigo a esta audiencia. Permite que cualquier necesidad que estén pasando tus hijos puedan ser liberados, bendecidos y fortalecidos. Dios mío, camina cerca de nosotros siempre y que tu presencia nos dé ese testimonio que somos tus hijos amados, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, buenas noches y nos vemos pronto. Gracias por su atención.